Escuche ahora al pastor Alejandro Bullón en la presentación de la introducción general a las lecciones de escuela sabática para el trimestre julio-agosto-septiembre del año 2003. La lección general de escuela sabática para este trimestre lleva como título Temas del Santuario, el libro de Hebreos. Mira, el tema de este trimestre es un estudio de la epístola a los Hebreos. Cada semana, semana tras semana, estudiaremos diferentes aspectos del tema del santuario. ¿Qué pasó en el santuario? ¿Qué pasa hoy en el santuario? ¿Tenía Dios la necesidad de tener un santuario en el cielo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene un templo, un santuario en el cielo? Dios no está muy por encima de las cosas físicas, palpables que podemos tocar. ¿Qué sentido tenía Dios construir o permitir que existiese un santuario en el cielo? Este hecho aparentemente sin lógica lleva a muchos cristianos hoy a negar la existencia de un santuario en el cielo, por más que el tema, especialmente en el libro de Hebreos, está completamente claro. Voy a tratar de explicar en este momento, voy a tratar, porque no puede haber explicación para eso, pero de alguna manera voy a tratar de explicar por qué la necesidad de un santuario en el cielo. Mira, Dios está por encima del tiempo y del espacio. Dios no puede ser controlado ni por el tiempo ni por el espacio. Justamente por eso Dios es Dios de eternidad a eternidad. No hay nada que pueda limitar a Dios, ni en el tiempo ni en el espacio. Sin embargo, la criatura, y no solamente la criatura humana, sino las criaturas en general, están limitadas por el tiempo y por el espacio, o por el tiempo y por el espacio. El ser humano está limitado por el tiempo y por el espacio, porque las criaturas son criaturas, fueron creadas. Desde el momento que fueron creadas no pueden ni siquiera de lejos igualarse a Dios, que está por encima del tiempo y del espacio. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo un Dios que no puede sujetarse ni al tiempo ni al espacio podría relacionarse, podría entrar en contacto con un ser creado, limitado por el tiempo y por el espacio? Entonces, allí viene la necesidad de un punto de encuentro entre la divinidad, la eternidad, la soberanía, la inmensidad de Dios y la limitada situación del ser creado. Entonces, para que el Dios que estaba por encima del tiempo y del espacio pudiese entrar en contacto con el ser creado, limitado por el tiempo y el espacio, Dios tuvo que, en la inmensidad del universo, escoger un punto en que Él, Dios, entrase en el tiempo y en el espacio del ser humano, para poder entrar en comunión, en contacto, para relacionarse con el ser creado. Ese punto en el universo, donde el Dios ilimitado entra en el tiempo limitado, ese punto es el santuario celestial. Y Dios escoge ese punto para poder relacionarse con sus criaturas. Cuando leemos el libro de Job, nosotros vemos, por ejemplo, que un día Dios se reunió y todos los habitantes de los cielos, del universo, se acercaron a él, entre ellos inclusive Lucifer. Entonces, allí en el santuario era que él se relacionaba con los seres limitados al tiempo y al espacio. Él, que no podría sujetarse a un punto definido, él entra en el tiempo y en el espacio de la criatura para poder relacionarse con la criatura. En realidad, mi querido,
El santuario es la expresión de amor de un Dios que se comunica, de un Dios que quiere relacionarse con sus criaturas. Hoy día, mucha gente, especialmente cuando vive momentos de dolor, de sufrimiento, cuando pierde un hijo en un accidente de tránsito, cuando está con cáncer o cuando ve a un hijo sufriendo con una enfermedad incurable, cuando a veces la inundación lleva las casas o el fuego consume los bienes materiales, cuando está sintiéndose solo, abandonado, la primera cosa que el ser humano piensa, ¿dónde está Dios? Y hay gente hoy día que dice, no, Dios existe, no vamos a negar la existencia de Dios, pero Dios creó a la criatura y se fue por ahí a otros mundos, a otros espacios y no le interesa siquiera lo que está pasando con los seres creados. Pero eso es mentira. El santuario celestial es la mayor prueba de que Dios no creó al ser humano, a la criatura, y se fue, abandonando el ser creado a su triste destino. No, el santuario es la mayor prueba de que en la inmensidad del universo Dios escoge un punto para relacionarse con la criatura. El santuario es la prueba de que Dios es un Dios que se comunica, que un Dios que busca, un Dios que recibe, un Dios que está dispuesto a interesarse, que se interesa en el drama de la criatura, en los problemas que la criatura enfrenta, en fin. Ahora, el libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, como queramos llamar, nos abre una ventana para ver todo lo que sucede en el santuario, para entender los aparentes misterios de una historia de amor escrita con sangre. Porque el tema central del santuario es el tema de la salvación. Lo que ese Dios infinito hace para salvar a la criatura finita. El libro de Hebreos no está, y lo que sucedía en el santuario no son apenas símbolos, es amor. Y cuando estudiemos este trimestre la epístola, tenemos que estar preocupados más que en simples detalles bíblicos, en el amor maravilloso que Dios nos muestra para venir a este mundo y rescatar el ser humano que se había perdido. Hoy día, muchos teólogos discuten la autoría de la epístola. Hay muchos teólogos que no creen que Pablo fue el autor de la epístola a los hebreos. En la primera lección vamos a estudiar un poco de este asunto, de quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió la epístola a los hebreos. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que más que el estudio del santuario este trimestre, el estudio es el estudio de Cristo. Es el estudio de lo que Él hizo para salvar al hombre. Es el estudio del tema maravilloso de nuestra salvación. El Evangelio, que no es pasivo, que no se limita al momento de tu perdón, sino el Evangelio que trabaja. El Evangelio que incansablemente sigue operando transformaciones en la vida de los seres humanos. Cada día yo como evangelista viajo por diferentes ciudades, tengo la oportunidad de estar en muchos países y cada día en esas concentraciones evangelísticas que reúnen a veces 300 personas, a veces 5,000, a veces 20,000 personas, cada día puedo ver testimonios extraordinarios de lo que Jesucristo continúa haciendo para conquistar el corazón del ser humano. Estaba en Bolivia, por ejemplo, y un día en la primera conferencia que estaba dando, vi una chica allí en medio del auditorio con un cabello rojo al vivo y bien elevado. Era notorio, en medio de todo el público se destacaba esa chica por causa del cabello. Cuando terminó esa noche el mensaje y estaba yendo para el hotel, le pregunté al pastor, ¿quién era esa chica de cabello rojo? Y ella me dice, es una de las famosas cantantes bolivianas. Es conductora de 2 programas de televisión, es muy conocida aquí en Bolivia. Esa noche cuando yo prediqué hice un llamado
para unirse a la iglesia de Dios a través del bautismo. Y yo la observaba y ella lloraba sentada allá. Muchas veces insistía en el llamado y ella continuaba llorando. De repente hice la oración final y cuando abrí los ojos, ella estaba aquí adelante, entre el grupo de las personas que había aceptado a Cristo y había aceptado el bautismo. Por eso le pregunté al pastor, ¿tú crees que ella está lista para el bautismo? El pastor me dijo, mire, no sé, pero hay una chica de la iglesia que hace 4 meses está estudiando la Biblia con ella. La segunda noche no la vi más durante la semana. Pero el último día la trajeron a mí. Cuando la vi era completamente diferente, su cabello ya no estaba teñido de rojo. Mostraba en sus ojos un brillo de paz, de tranquilidad. Y me dijo, pastor, quiero bautizarme. Ella me contó el drama de su decisión. La primera noche después de haber asistido al programa, ella tuvo que ir a un estadio donde tenía que presentar un show. Y ya estaba el contrato hecho, no podría dejar de asistir, aunque se había levantado y había venido adelante expresando su deseo de bautizarse, no podría dejar de cumplir con su compromiso. Ella fue al show, comenzó ahí a bailar, a cantar, el público deliraba, la aplaudía. Pero en medio de eso ella me dijo, yo miré a un lado y me parecía que Jesús me estaba mirando. Y que Jesús derramaba lágrimas. Y me decía, hija, mira, yo no te crié para eso. Ese no es el tipo de vida que quiero para ti. Tengo algo mejor. Por otro lado, ella miraba al público delirante, los aplausos, la algarabía del público. Esa había sido su vida, ese había sido su sueño siempre, conquistar fama, gloria. Ahora la fama estaba en sus manos. Era considerada una grande conductora de televisión. Había grabado discos. Empezaba a ganar dinero con eso. Pero por otro lado miraba ya a Jesús, la palabra de Dios, lo que había estudiado en la Biblia. La lucha en su corazón era tan grande que su performance esa noche comenzó a decaer. De tal manera que cuando terminó la primera parte entró al camarín y el promotor vino y le dijo, mira, no te comprendo, ¿qué estás haciendo? Tu público está ahí y tú estás completamente mal. Tú nunca te has presentado de manera tan mala como te estás presentando esta noche. ¿Qué te pasa? Lo que nadie podía entender era la lucha de su corazón. Cuando ella entró para la segunda parte del show, en la primera música que estaba cantando, nuevamente vio como si Jesús la mirase y le dijese, hija, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mira todo lo que hice por ti. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué más puedo hacer para salvarte? Y en la mitad de la primera música, ella dejó el micrófono de lado, entró al camarín, se vistió y salió. Recibió amenazas. Le dijeron que ella tendría que responder a un juicio por incumplir con el contrato. Pero ella valientemente miró a las personas y dijo, mira, aquí esta noche, en este momento, termina este tipo de vida para mí. Le estoy entregando mi vida a Cristo. Quiero vivir solamente para Él. Cuando ella le comunicó eso a los padres, la madre especialmente le dijo, es una locura más de las tantas locuras que has cometido hasta aquí. Pero ella me miraba con ojos serenos y me decía, mira, no es una locura. He entendido lo que Jesucristo ha hecho por mí. Y en estos días que le he entregado mi vida, he sentido una paz que nunca sentí en mi corazón. Quiero servir a Dios. Si mis talentos pueden servir de algo para predicar el Evangelio, quiero colocar todo en las manos de Dios. Y esa noche, cuando yo conté la historia de Taya y la presenté para el bautismo, todo el estadio, 10,000 personas reunidas en el estadio, casi cayeron de sorpresa, porque todos la conocían por causa de la televisión y ahora la veían entrando a las aguas del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Eso es lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Por eso digo que el Evangelio no es estático.
no es pasivo, el Evangelio actúa, sigue actuando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no murió, resucitó y punto. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó, y el libro de Hebreos dice que subió para sentarse a la diestra del Padre. Y desde allí intercede por los seres humanos. Desde allí nos envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy día continúa trabajando en los corazones, toca el corazón, toca la vida, impresiona la mente. Tal vez en este momento tú sientes que el Espíritu Santo ha trabajado muchas veces en tu vida. Bueno, Jesús cuando estuvo en esta tierra dijo, si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá. Él se fue y envió el Espíritu Santo para trabajar en tu corazón. Pero ¿de qué serviría que el Espíritu Santo trabajase en tu corazón? Si todo se limitase a eso, al trabajo del Espíritu Santo en tu corazón, entonces el Espíritu te abriría los ojos para entender tu pecado. Tú te darías cuenta que estás en una situación pecaminosa y que mereces morir. Tú mirarías los principios eternos de la ley de Dios y comprenderías que tu vida a la luz de esos principios está toda equivocada, toda en pecado. Mereces la muerte, entrarías en pánico, en desesperación. Pero entonces viene Jesucristo allá en el cielo. Porque sabes, hay una cosa, el enemigo en esta tierra, cuando el Espíritu te abre los ojos para entender tu situación, el enemigo inmediatamente viene y te dice, estás viendo, esa es tu vida, estás perdido, no mereces, eres indigno, mereces la muerte, suicídate, acaba con tu vida. O entonces, abandona la iglesia, abandona eso de evangelio, de Jesús, porque no vales, porque no mereces, porque no eres nada. Pero entonces en el cielo el Señor Jesucristo intercede por ti. Ese papel de Cristo en el cielo como intercesor es el tema del estudio de este trimestre. El Señor Jesucristo diciéndole al Padre, yo sé que mi hijo pecó, yo sé que Pedro, José, María, Ruth pecaron, yo sé que están condenados a la muerte, pero mira mi sangre. En el santuario terrenal, los sacerdotes entraban para interceder por los hombres con sangre de machos cabríos, de ovejas, en fin, de toros. Pero en el santuario celestial, Cristo se presenta delante del Padre con su propia sangre. Esa sangre le costó. La muerte de Cristo